Salmo 83, verso 3. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Verso 4. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de ¿quién? De Israel. Verso que sigue, el 5. Porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Vamos a detenernos ahí y luego vamos a ir avanzando. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Quiero que pongamos atención a esa parte súper importante para poder entender lo que sucede en el Medio Oriente. Y no solamente en Medio Oriente, sino que también nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Porque cuando nosotros conocemos lo que Dios ha determinado y la razón, la causa por qué suceden las cosas, eso nos ayuda para que nosotros nos mantengamos firmes cuando nosotros estamos en medio de lo que está pasando o estamos viendo lo que está sucediendo, y no nos dejemos confundir, ¿verdad? Porque el enemigo de nuestras almas no solamente busca confundirnos espiritualmente, también ideológicamente hablando. Cuando nosotros desconocemos el contexto de la palabra, de la historia, es cuando nosotros venimos a ser confundidos. La iglesia del Señor tenemos que ser personas sabias. De hecho, deberíamos de ser los más sabios sobre la faz de la tierra. El problema de nosotros es que como no construimos aviones, no construimos celulares, pensamos que no somos sabios. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento intelectual. Sabiduría es saber hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo y las cosas que pasan en la vida cotidiana. Amén. El verso 3 dice, la palabra del Señor dice: con astucia y en secreto conspiran contra tu pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Pregunto. ¿Quién es ese pueblo? Pregunto. Y se han juntado y hacen planes contra tus protegidos. ¿Quiénes son los protegidos de Dios? Según este salmo, Israel, ¿verdad? Los judíos, para que lo entienda. La nación como Israel como nación y los judíos como pueblo. Y luego dice: hacen planes contra tus protegidos. Verso 4: para que no sean más nación. Eso es lo que estamos viendo hoy, políticamente hablando, socialmente hablando, ideológicamente hablando. Eso es lo que se ve. El lunes, para conmemorar el lunes fue 7 de octubre, ¿verdad? El 7 de octubre del 23, cuando mataron más de 1,200 personas. Ahí, judíos, jóvenes. Entonces, el lunes fue la conmemoración, mientras los judíos conmemoraban, recordando a aquellas personas que murieron y los secuestrados, y orando por los secuestrados. Los que están a favor de Palestina estaban quemando, encendiéndose fuego vivos. O sea, es increíble lo que está pasando en este mundo. Un montón de jóvenes quemándose, gritando Palestina libre desde el río hasta el mar, ¿verdad? Lo que gritan ellos. ¿Por qué? Porque buscan que de alguna manera a Israel se le quite su tierra y se le dé a los palestinos. Eso es lo que buscan. Pero hermanos amados, nosotros lo vemos políticamente, lo vemos militarmente, pero eso tiene un fondo espiritual. El trasfondo de esto es espiritual. Por eso dice acá: han dicho: venid y destruyamos para que no sean más nación. ¿Y qué más? Y que no haya más memoria del nombre ¿qué? Israel. Ahora pregunto, ¿el nombre de Israel de dónde procede? ¿Quién dio ese nombre? Es Dios. Entonces procede de Dios. El nombre Israel procede de Dios. Jacob se llamaba Jacob y su nombre significaba tramposo, ¿verdad? Jacob. Y Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y de ahí viene la nación de Israel. Amén. Entonces, ¿quién es el que da el nombre? Es Dios, Israel. ¿E Israel qué quiere decir? Israel quiere decir príncipe de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios cambió a Jacob
cambió su identidad. Y cuando nace de Isaac se llama Jacob, es el nombre que le pusieron. Y significa tramposo. Esa era su identidad antes de que tuviera un encuentro con el Señor. Cuando tiene el encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. De tramposo a príncipe de Dios. Eso hace Dios, porque su palabra dice que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para exaltarlo. Así es Dios. Entonces, pero ¿cuál es el problema entonces? Es con Israel. ¿Pero por qué? Porque ese nombre no se le ocurrió a ningún hombre de la tierra. Es un nombre dado por Dios. Es la bendición de Dios, es la identidad del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Es el pueblo de Dios. Nos guste o no nos guste, sigue siendo ese pueblo protegido por Dios. Tenemos que entender nosotros los gentiles. A lo mejor nos ponemos envidiosos, pero ¿qué culpa tiene el pueblo de Israel de que Dios lo haya escogido a él y haya desechado a los gentiles? ¿Qué ha hecho con nosotros? Nos sacó a usted de su familia, todos idólatras ahí, pero usted lo sacó el Señor. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Si es Dios soberano, Él salva a quien quiere y le da vida a quien quiere darle vida. Por eso dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y bendito sea Dios, la tuvo de usted y de mí. ¿Puede darle gloria a Dios? Así igual de Israel. Y le dice: no por ser un pueblo fuerte, sino por ser el pueblo más débil, escogió Dios a Israel entre todas las naciones y lo hizo su pueblo. Ese es el problema. Ahora vayamos entendiendo cuál es el deseo de los adversarios de Israel: que desaparezca y que no haya más memoria. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios se va cumpliendo a través de la historia? Nunca habíamos visto tanto antisemitismo como ahora en el siglo XXI. Nunca. Y peor se va a ir poniendo. Pero sigamos acá. Dice: porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza, los convenios. ¿Qué pidió el ayatolá de Irán? A todo el mundo árabe que se unan para terminar con Israel. Alianzas, convenios de los países, de los gobiernos árabes para terminar con Israel. Ahora le pregunto a usted: ¿quién se confabula contra la iglesia? El enemigo, usando a las gentes que no tienen a Cristo en el corazón y que están llenos de odio y de rencor, de resentimiento y de envidia del corazón. ¿Sí me entiende? Esas son las personas que Satanás usa. El problema es que nosotros esperamos a ver, así como lo figuran, ¿verdad? Aún con cuernos rojos, con una colota larga ahí, ¿verdad? Que entre a la iglesia o que se nos aparezca. No, hermanos, Él se mete y usa a las personas que están llenas de odio, de rencor, de resentimiento, por lo que sea. Esas son las personas que usa para levantarse en contra ¿de quién? De la iglesia. Y si usted y yo somos parte de la iglesia, también tenemos esos adversarios. Ya lo vamos a ir entendiendo. Amén. ¿Qué dice el verso 6? Las tiendas de los edonitas, póngame atención porque esto es importante, Aquí está mencionando de grupos de pueblos o de etnias, se dice también, ¿verdad? Aquí está hablando de la descendencia de ciertos personajes. Vamos a la palabra, a ver qué dice. Las tiendas de los edonitas y de los ismaelitas, Moab y los agarrenos. Vamos a identificar estos pueblos. A ver, ¿quiénes son los edonitas? Los descendientes de Esaú. Esos son los edonitas. ¿Y quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Y qué pasó con Esaú cuando se dio cuenta que su padre bendijo a Jacob? Se llenó de odio, de envidia, de celos. Y ese espíritu que se le metió a Esaú
es el espíritu que predomina en su descendencia, en su pueblo, en toda su descendencia. Ahora no podemos pensar que están en un solo lugar geográficamente hablando. Están distribuidos, así como mexicanos hay en todo el mundo, pues así ellos también. Ahora entiende por qué se andan levantando grupos por aquí, grupos por allá y grupos por todos lados, en todos los países. Pero vayamos y dice, los edonitas y los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? El otro hijo de Abraham, el hijo que tuvo con Agar. Entonces, ¿de qué se llenó el corazón de Ismael? De odio, de resentimiento. Y ese espíritu de resentimiento se pasa toda su descendencia. Ya vamos viendo dos, ¿verdad? El nieto de Abraham y el hijo de Abraham. Odiando ¿a quién? A Israel. Porque Israel sale de los lomos del hijo de la promesa. ¿Quién es? Isaac. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Envidia, le tienen odio a Israel. ¿Por qué? Porque a Dios le plació darle un hijo a Abraham cuando él ya estaba en la vejez, cuando su mujer ya no podía, ya no era fértil porque había cesado la costumbre de las mujeres. Pero como para Dios no hay nada imposible, Él hizo que Sarita quedara embarazada aún fuera de tiempo, porque ese es nuestro Dios a quien servimos, hacedor de milagros. Entonces Isaac es un milagro de Dios para Abraham. Es la bendición de Dios para Abraham. Pero ¿qué busca los otros hijos que están llenos de odio, de resentimiento y rencor? Y los nietos, destruir esa bendición. Pero no se puede destruir lo que Dios ha hecho. Por más que el Satanás levante a toda la gente que tiene llena de odio, de rencor en este mundo, no podrá destruir lo que Dios ha levantado y ha edificado, porque poderoso es Dios para sostener de pie a los suyos. Amén. Los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Faltó Moab ahí, ¿verdad? Ah, sí, Moab. ¿Quién es Moab? Sobrino de Abraham. Más bien es el hijo de Lot. Moab es el hijo de Lot. Ahora pregunto, ese hijo ¿cómo lo tuvo Lot? Si Lot conoce en la Biblia que solo tenía 2 hijas. A ver, vayamos a la Biblia, porque si no, Génesis 19:36. Veámoslo. Ya vimos al nieto, ¿verdad? Ya vimos al hijo. Y los dos llenos de odio y de rencor. Ahora vamos a ver a un hijo del sobrino. ¿Qué dice? Y las 2 hijas de Lot concibieron ¿de quién? De su padre. Después de que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Miren, hermanos, cómo los principios que tienen nuestros hijos en nuestro corazón se van a reflejar en un momento determinado. ¿Dónde crecieron las hijas de Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo estaba Sodoma y Gomorra? Era un libertinaje sexual. Ahí las mujeres estaban empoderadas. Ahí había feminismo. Y entonces, cuando Dios saca a Lot, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, van rumbo al lugar donde Dios les había ordenado que se fueran. Pero su esposa volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y entonces él se quedó solo con sus hijas. Y sus hijas ya estaban en tiempo de tener marido, de tener descendencia. Y como venían de una sociedad donde todo era libertinaje sexual,
Pues ¿qué había en su cabecita? Eso había. ¿Y qué hicieron entonces? Emborracharon a su padre. Y aquí tenemos la historia. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, verso 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿qué? Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Wow. Entonces, pero vemos que Moab también se une con los amalecitas y con los, ¿qué más? Ismaelitas, para ir contra Israel. Estamos viendo el pleito en Medio Oriente ahorita. Irak, Irán, a través de las células de Hamas y de qué más, de Hezbollah, son los que están en Yemen. Entonces, todos esos y los demás que están ahí, en este momento, le decía el jueves anterior y hoy se lo repito, Israel tiene guerra con 7 frentes, 7 enemigos se está peleando ahorita. Y si eso fuera poco, también tiene la guerra social de los medios de comunicación. Y por el otro lado tiene la guerra de los gobiernos que están en contra de ellos. Todo ese espíritu unidos entre sí. ¿Qué los une? El mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu del anticristo que se mueve entre todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Vayamos aquí. ¿Qué más dice? Regresemos a donde, verso 38, leámoslo para que sepamos de una vez esto. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿qué? Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. O sea, las dos hijas de Lot cometieron incesto y concibieron, y por eso tiene 2 hijos Lot. ¿Se da cuenta? Lo tremendo, ¿verdad? Lo curioso es que todos esos pueblos que no son, que su origen no está en Dios ni en sus promesas, son los que están en contra de lo que tiene origen y las promesas de Dios. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, que verso 37 dice: Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Verso 8. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de ¿quién? De Lot. Vuelven a aparecer los hijos de Lot. ¿Todos contra quién? Contra Israel. ¿Ahora entiende el conflicto del Medio Oriente? ¿O todavía sigue dudando? Aquí es donde nosotros tenemos que tener, hermanos, dirección espiritual, no sentimental ni emocional. Dirección espiritual. Oiga bien lo que estoy diciendo. Hay momentos cuando los hombres y las mujeres que hemos creído en Cristo Jesús tenemos que tener dirección espiritual, no emocional ni sentimental. Porque cuando se mueven las emociones y los sentimientos predominan, nos inclinamos del lado que nosotros vemos más dolor, ¿verdad? Y ahorita los medios de comunicación, ¿de qué parte están presentando más dolor? ¿O a qué pueblo están poniendo que sufre más? A los palestinos. Ponga usted noticia, ponga cuidado a los pequeños cortos de noticia que ve. Todo le dan a favor de Palestina. Y están haciendo y están dejando ver a Israel como el ¿qué? El malo de la película, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay alianzas. Y vuelvo a repetir, no crea que hoy vamos a irnos solamente al punto regional. No, hoy están regados en todo el planeta Tierra. ¿Dónde no hay personas del Medio Oriente? Con eso no quiero decir que todos los árabes son malos. No, hay buenos también entre ellos, hablando del término humano. Hay quienes no están a favor de lo que está haciendo su gente, pero ¿qué hacen? Están ahí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tener cuidado, no dejarnos llevar por el área emocional o sentimental, sino por el espíritu
¿Qué nos dice el Espíritu? Que nos demos cuenta que todos estos pueblos desean la destrucción de Israel y que se borre su nombre del planeta Tierra. Ahora nosotros sabemos que ese nombre y esa nación no existe por casualidad. Existe primeramente por el poder de Dios, por la palabra de Dios, porque a Dios así le plació. Y no, como nosotros también hoy existimos por la palabra de Dios, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso somos cristianos. Hazles como a Madián. Aquí viene lo que está pidiendo, ¿verdad? El salmista, ¿qué pide? Que se les haga como a Madián. ¿Qué hizo el Señor con los madianitas? Los destruyó por completo. Y luego seguimos leyendo y dice, como a Sisara. ¿Se acuerda de Débora? Gracias, hermana. Cuando Débora, en el tiempo que Débora gobernaba políticamente el país de Israel, entonces es cuando ella también era una mujer temerosa de Dios y Dios la usaba hablando a través de ella. Entonces viene y le da la orden al comandante del ejército de Israel, y aquel como que, algunos parecidos a nosotros, ¿verdad? Dijo, si tú no vas, yo no voy. El Señor ya le había dicho, sal a la guerra porque Dios va a entregar a tus enemigos en tus manos. Barak, él tenía que ir, pero ¿qué pasó? Le dio miedo. A estos fue a destruir el Señor con las manos, a través de las manos de ellos. Para que Dios haga algo, tiene que haber una guerra siempre. Dios va a liberar a su pueblo Israel de todos sus enemigos. Jesús mismo va a venir a liberarlos de todos sus enemigos. Eso es algo que debe de estar en nuestra cabecita y en nuestro corazón, para no dejarnos mover emocionalmente y sentimentalmente. Amén. Entonces, ¿qué más dice acá? Como a Jabín en el arroyo de Sison, verso 10. ¿Qué dice? Que perecieron en Endor, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Acaso vino Dios y lo destruyó él? ¿A quién le dio la autoridad? ¿A quién le dio las armas? ¿A quién le dio el poder? ¿A quién le dio la capacidad de hacerlo? Al pueblo de Israel y a su ejército. ¿Se da cuenta que usa Dios? Entonces no nos equivoquemos. Lo que Dios está haciendo es cuidando a su pueblo, cuidando a sus protegidos. Muchos mueren en la batalla, sí, pero Dios sigue protegiéndolos. No permite Dios que todos mueran. ¿Por qué? Porque esa nación, primero se borran las leyes de la tierra, del sol y del mar, antes que ese pueblo desaparezca. Igual que la iglesia. Así se levante todos los gobernantes, todas las ONG en contra de la iglesia. Las mismas organizaciones cristianas, entre comillas, están en contra de los protestantes. Y así se levanten todos. No pueden acabar con esto, porque esto no depende de Roma ni del hombre. Depende del Dios de los cielos. Bendito su nombre para siempre. Amén. ¿Cómo los hizo el Señor? Como estiércol, polvo. Es mejor seguir orando por ese pueblo para que Dios los bendiga, ¿verdad? Verso 11. Pon a sus capitanes como a Ober y a Sed, como a Seba y a Salmuna y a todos sus príncipes. Verso 12. Así como le pusimos atención a eso, pongámosle atención a esto. Aquí está la razón. Que han dicho, heredemos para nosotros, ¿qué? Las moradas de Dios. Pregunto, ¿a qué ciudad se le llama la morada de Dios en el Antiguo Testamento? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios puso los cimientos de su embajada en la tierra. Así le llamo yo. ¿Qué hace la embajada de un país en otro país? Presenta lo que en su país hay. ¿Qué hizo Dios al mandar a Abraham? Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac y llévalo. Me lo sacrificas en el monte Moriat, allá.
cuando Abraham estaba para sacrificar a su hijo, Dios interviene y dice: no, Abraham, ya vi que me eres fiel. Ese es el monte, esa es la heredad de Dios. Años más tarde, allí Salomón construye el primer templo. Pregunto, ¿qué había en el templo? ¿Cómo estaba dividido el templo? En 3 secciones: santísimo, santo y los atrios. Y si empezamos de allá: atrios, santo y santísimo. En los atrios llegábamos todos. En el lugar santo solo los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote, una vez al año, nada más. Y dentro del lugar santísimo había un arca, el arca del pacto o de la alianza. Y esa arca, dentro del arca estaban las 10 tablas de la ley. Las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y el maná y la vara de Aarón, ahí estaban. Y cuando el sacerdote entraba, la gloria de Dios descendía o se manifestaba en el arca del pacto. Porque, y si el sacerdote no era apto para estar ahí, ahí se moría, porque era la santidad de Dios misma en ese lugar. Esa es la habitación de Dios en la tierra. ¿En dónde está? En Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. En el templo. Dele gloria al Rey. ¿Y qué quiere esta gente ahora? ¿Qué dicen estas gentes? Tomemos. De hecho, hoy no hay templo, ¿verdad? Sabemos que hoy no hay templo, ¿verdad? Pero si hay algo ahí en ese lugar que tiene la mitad, está la mezquita de Al-Aqsa, donde los musulmanes llegan. Pero ellos no quieren solo esa parte, ellos quieren todo el monte. Allí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Templo no hay ahorita. Sin embargo, es necesario que esa cosita que está ahí sea destruida para construir el tercer templo. Pero hasta el día de hoy, veamos que dice: ¿qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Qué quieren? Jerusalén. En el 48 Israel les ofreció dar territorio, no quisieron nada. Y ahora lo quieren todo. Porque Satanás no quiere solo un pedacito tuyo, quiere toda tu vida. ¿Sí entiendes? Satanás no creas que está contento solamente con que tu marido no conozca a Cristo. También te quiere a ti, quiere a tus hijos, quiere a toda tu descendencia. Pero que el Señor lo reprenda, porque poderoso es Dios. Y tú y yo tenemos que estar orándole al Señor para que Él se glorifique y nuestra descendencia venga a Cristo. ¿Amén o no amén? Entonces, esta es la razón del conflicto en Medio Oriente hasta el día de hoy. Cualquier persona que quiera conocer el origen del problema, del conflicto en Medio Oriente, tiene que ir a la Biblia. No lo puede entender solamente por la historia política, como muchos de esos jovencitos que andan por ahí gritando que desaparezca Israel. Solo tienen la ideología, la historia, que es una historia contada, no es la realidad. Usted quiere conocer la verdadera historia de Israel, vaya a la Biblia, a la Tanakh, dicen los judíos, a la Torah. Vaya y lea la Biblia, y ahí se dará cuenta la verdadera historia del pueblo de Israel. Pero como es más fácil creer lo que dijo el hombre, ¿verdad?, que lo creer Dios, que lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque a Israel, después del año 70, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, destruyó Jerusalén, vinieron los romanos. Y allá por el 325, los romanos se apoderaron de esa tierra y le cambiaron el nombre. Y de por ahí se deriva, que no estoy bien informado, poquito sé de eso, de ahí se deriva el nombre Palestina, de los romanos, de la ocupación romana. Pero el original es Israel, dado por Dios. Los hombres, Palestina; Dios, Israel. Amén. Y como es la propiedad de Dios, ¿quién defiende esa tierra? Pues es Dios. ¿Propiedad de quién somos nosotros?
¿quién nos defiende entonces? Ahora sí entiende por qué tenemos que estar orando. Vaya conmigo, vamos avanzando. Salmo 87, para que vayamos entendiendo un poquito más esto. Salmo 87, verso 1. Su simiente está en el monte santo. ¿Cuál es el monte santo, dijimos? El monte Moriah. Ese es el monte santo, donde Dios puso el cimiento de la fe, de su palabra, de su casa. Mire lo que dice. En el verso 1 estábamos. ¿Qué dice? El Señor se estableció en el monte santo. Y luego dice el 2. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Wow. Oiga bien lo que estamos leyendo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué ama Dios de Israel? Las puertas de Sión. Jerusalén. Sión es igual que Jerusalén. Entonces, ¿qué dice aquí? Ama el Señor las puertas de Sión, las puertas de Jerusalén, más que todas las moradas de Jacob. Aquí va a entrar el conflicto. Alguno que dice, no, que Dios no hace excepción. No, es que Dios está hablando de que la embajada de Dios en la tierra para los moradores de la tierra está en Jerusalén, no en Tel Aviv. Por eso, en el anterior periodo de gobierno de Estados Unidos cambia su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y detrás le sigue Guatemala, de Tel Aviv a Jerusalén. Y hasta el día de hoy están trasladando embajadas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la capital. Desde que David la conquistó y la nombró capital del judaísmo, Jerusalén es la capital. Ahora pasa el tiempo y cambia la historia. Los romanos cambian la historia y todo cambia, la política y todo cambió la historia. Pero si vamos a la historia bíblica, ahí es donde Dios hizo su morada. Y por eso dice, ama a Dios más que a todas las moradas. No es que Dios dejó amar a los otros, no, son parte de su pueblo. Lo que Él está diciendo es que aquí estableció Dios su morada, aunque no haya templo. Ahora bien, hoy no hay templo. El Espíritu de Dios que se movía sobre el arca del pacto, ¿dónde se mueve hoy? Aquí viene la pregunta, porque sabemos mucho, distinguimos mucho eso. ¿Dónde se mueve ese espíritu que se movía en el arca del pacto cuando el sacerdote entraba ahí? Es el Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones. Ahora, para que me entiendas un poquito, lo que Dios ama de nosotros es que nuestro corazón es templo y morada de su Espíritu Santo. Te lo pongo de esta manera. Así como Dios ama a Jerusalén, así nos ama a usted y a mí. Porque su Espíritu Santo que se movía en el lugar santísimo es su Espíritu Santo que se debe de mover ahora en nuestros corazones. ¿O ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. Dale gloria al Rey, el cual está en vosotros, dice, y que no es vuestro. El Espíritu Santo que está en nosotros no es nuestro, es de Dios. Nosotros solo somos el templo donde Él, mientras nosotros estamos en vida, ese Espíritu mora en nosotros. Y este cuerpo solo es el templo donde Él habita. Ahora me entiendes cuál es lo más hermoso de tu vida. ¿Qué es lo que más deberíamos de valorar de nuestra vida? ¿Qué debemos de proteger? ¿Sí me entiendes? Pero a veces por las emociones y sentimientos descuidamos lo que más debemos de proteger, que es nuestro corazón, porque ahí habita Dios, el Espíritu de Dios, y ahí debes de sacrificar a Dios todos los días de tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos?
Ama al Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. No es que Dios haya desechado a las otras, no. Se está refiriendo al hecho de que allí está su habitación en la tierra, su casa en la tierra. Ahora ya no está ahí, ahora está en la iglesia. Amén. Verso 3. ¿Qué dice? Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo se llama? Ciudad de Dios. Salem es Jerusalén. Cosas gloriosas se han dicho de ti, tan importantes para Dios eso, que cuando Juan tiene la revelación, ¿qué ve Juan? ¿Cómo identifica Juan a la ciudad que viene descendiendo del cielo hacia la tierra? La nueva Jerusalén, donde va a morar el Señor, y todos los que habiten ahí serán su pueblo, y Él será su Dios, donde no habrá más llanto ni más dolor. Bendito su nombre para siempre. Se refiere que Él ama esa ciudad porque es su lugar de morada. Así que se levanten todos los países latinoamericanos, norteamericanos y todos los árabes. Cuando eso pase, Jesús aparece por segunda vez a mostrarle al mundo quién es Él y qué significa ese pueblo para Él. Mientras tanto que a nosotros ya tuvimos que habernos ido. Espero que usted ya no esté aquí, ni yo esté aquí. Tenemos que estar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ahora, ¿qué va a hacer Dios con esas naciones? Vayamos a Joel capítulo 3. Y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Todos los judíos están regresando, y hoy más que nunca están regresando. En medio de esta guerra están regresando. ¿Y qué sigue después de que los judíos ya estén en su tierra de nuevo? ¿Qué sigue? ¿Qué dice el verso 2? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas. ¿A causa de quién? De mi pueblo. Aquí no está hablando de la iglesia. La iglesia no existía en ese entonces. ¿Qué está hablando de Israel? La profecía 100%. Esta profecía 100% para Israel. Allí irán todas las naciones que están en contra de Israel. Y eso se le conoce como la guerra de Armagedón, o la tercera guerra que tanto hablan hoy. Y yo siempre que los oigo decir, digo, falta poco, pero todavía no es, porque la iglesia todavía está aquí. Cuando la iglesia se vaya, esto le quedan meses para que se ejecute. Y yéndose a la iglesia, quedan un par de años, par de meses, para que esto se lleve a cabo. Ahorita todavía no. Veamos qué dice. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré ¿en qué? En juicio con todas. ¿A causa de quién? De mi pueblo. Acuérdese, es Israel. ¿Qué más? Y de Israel mi heredad. El Señor no deja de llamar a Israel como su heredad. De hecho, el tema del mensaje es: Dios protege su heredad. ¿Por qué? Porque mire esto. Dice: con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Pueblo de los judíos y la nación de Israel como su tierra. ¿Qué más? A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Va a llegar el día que la van a partir. Eso falta que se cumpla también. ¿Qué están pidiendo todas las naciones? Que se le dé un lugar a los palestinos. ¿Y está fuera del territorio de Israel o está dentro del territorio de Israel lo que quieren? Está dentro del territorio de Israel. Ya han repartido esas tierras muchas veces. Y por eso el Señor va a volver a reunir a todas las naciones, los gobernantes, los ejércitos dirigidos por el anticristo. Y ahí le va a pedir cuentas a todas las naciones.
Por eso les vuelvo a repetir, iglesia, no nos movamos emocionalmente y sentimentalmente hoy en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tus emociones y tus sentimientos te pueden llevar por el lado equivocado. Pero si te mantienes firme orando en el Espíritu a la luz de la palabra, tú vas a entrar al reino de los cielos y Dios te bendecirá y se cumplirá la palabra: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. La palabra de Dios es así. La bendición de Dios no se obtiene por sentimientos y emociones. La bendición de Dios se obtiene por la fe, creyendo en su palabra. Dale gloria a Dios. Quiero que veamos la orden de Dios para Amalek, para que no se nos pase esto. La orden de Dios a Israel hacia Amalek. Éxodo capítulo 17, verso 34, verso 14 al 16. Hay una orden de Dios para los amalecitas. Éxodo capítulo 17, verso 14. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cuál es la orden de Dios a Moisés? Que escriba una ley. ¿Y cuál es la ley? ¿Qué es raer? Es terminar. ¿A quién sí se va a terminar un día? Amalek. Esa es la orden de Dios. Hermanos, nosotros pensamos que Dios nada más, porque como ahora a nosotros por su gracia nos ha dado salvación, ¿verdad? Y no hace los juicios que hacía antes, pensamos que Dios sigue teniendo ahí. No, pero va a llegar el día. Por eso Apocalipsis allá dice que le dice a las aves: vengan y coman carne de reyes, de príncipes. Ahorita no pasa nada, pero va a llegar el día que va a raer de toda la raza humana los malhechores de la tierra. Amén. ¿Qué dice el verso que sigue? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre. ¿Por qué el Señor hace eso? De ordenar la destrucción de los amalecitas. Verso 16, ¿qué dice? Y dijo: por cuanto la mano de Amalek, aquí viene la razón, el hacerle daño al pueblo de Dios, esto aplica también para la iglesia. Es muy delicado, hermanos. Vean esto, dice acá. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con él, Amalek, de generación en generación. Ahí están. ¿Y cuál es la orden de Dios? Eliminarlos. ¿Se ha logrado eliminar? No. Entonces por eso está la guerra. ¿Quién tiene la guerra con Amalek? ¿El pueblo de Israel? No, es Dios a través del pueblo de Israel. Guerra continua y no termina hasta que Dios quiera. ¿Sí me entiende o no me entiende? Deuteronomios capítulo 25, verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías ¿de dónde? De Egipto. Ya vamos a ver qué espíritu se mueve en Hamás, en Hezbollah y todos esos países que odian a Israel. De que cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Y qué dice? Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. No vamos a leer toda la historia, pero cuando el pueblo de Israel venía entrando al territorio de Amalek, se ordenaron de tal manera que los ancianos y los niños fueran hasta atrás, y los cansados, los que estaban cansados del camino, los ancianos y los niños y las mujeres, todos hasta atrás. Y los más jóvenes, los más robustos, iban delante. Y Amalek no tuvo misericordia de los ancianos
ni de las mujeres, ni de las jovencitas. Violó, mató, destruyó. Lo que pasó el 7 de octubre del 2023 ya había pasado antes con Amalek. No tiene misericordia. Algunos predicadores lo llevamos al ámbito espiritual para la iglesia, que simboliza la carne, Amalek, porque la carne no tiene misericordia de la vida espiritual de nosotros. Pero en el ámbito histórico, Amalek representa ese odio contra el pueblo de Israel. Y la orden de Dios es destruirlo por completo. Josué no lo alcanzó a hacer. Y hasta el día de hoy, ese espíritu maligno y ese odio y la descendencia de Amalek, como todas las demás descendencias están regadas en el planeta Tierra, así está también diseminado ese espíritu por todos los lugares de la tierra. Cuidémonos. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu de Satanás que odia a todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús hasta el día de hoy. Cuidémonos, porque no tiene misericordia de nadie. Y por eso la orden de Dios es eliminarlos por completo. ¿Entendemos esa parte? Gloria a Dios. Ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 10 estábamos, ¿verdad? Así que no se ponga de misericordioso contra los enemigos del pueblo de Israel. Ore por los inocentes, eso sí. No nos pongamos a defender a los que odian a la iglesia y al pueblo de Dios. Veamos. Mateo 10:34 dice: no penséis, porque esto sí es para nosotros. Aunque lo dijo en Israel, esto aplica para nosotros 100%. Vea bien, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué es la espada? Símbolo de juicio. ¿Qué más? Verso que sigue, el 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su propio padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Pongámosle bien atención. Una cosa es la rebeldía y otra cosa es que se levante contra ti. Veamos, dice: porque he venido para poner en disensión, en problemas, en pleitos, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. El área emocional más difícil, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 36? ¿Verdad que ya no está hablando solamente de rebeldía? No quieren saber del evangelio, y sin que tú les hagas daño, ellos te ven como su adversario. Y no está hablando de los vecinos. ¿De quién está hablando? De la familia. ¿Sí me entiendes? No está hablando de tus compañeros de trabajo, está hablando de tus hijos, de nuestros hijos, de nuestros padres. Donde más nos duele. Por eso les digo, el verdadero cristiano se conoce no por sus emociones y sentimientos. Estoy repitiendo esto mucho para que nos quede claro, sino por la fe. ¿Por qué? Y los enemigos del hombre serán los de su casa, su familia. ¿Quiénes son los enemigos? Ya vimos quiénes son los enemigos del pueblo de Israel. ¿Quiénes son? Gente diferente a la línea sanguínea de Abraham. No, su nieto, su hijo, sus sobrinos. O sea, entre la misma familia. ¿Por qué? Por la bendición de Dios a Abraham en Isaac. Lo que decía la hermana, los familiares, nuestros padres, a muchos mexicanos les han dicho, los padres cuando se vuelven a Cristo: para mí estás muerto. Cuando han tenido un encuentro real con el Señor, les duele, sí, pero siguen a Cristo.
Pero cuando solamente han confesado, han hecho la oración de fe sin tener una experiencia con Dios, dan la vuelta y se regresan al mundo. Por ser protestante, decía mi abuela, y ellos también. Ahora entendemos qué dijo Jesús. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, la propia familia. ¿Por qué? Por la bendición de Dios en nuestras vidas. Y tú teniendo en poco lo que Dios te ha dado. Cuando Él dio su vida en la cruz para darte vida eterna, y por amor y misericordia te escogió y te llamó. Y tú dejándolo porque tu abuelito o tu papá o tu hijo no quiere nada del Señor. Con hijos o sin hijos, yo tengo que entrar al reino de los cielos. Obviamente tenemos que orar y orar y orar y darles testimonio para que el Señor los alcance. Pero si no llegara a pasar, hermanos, y su corazón se llenara de odio contra el Evangelio de Cristo, no nos queda más que seguir a nosotros adelante. ¿Por qué? Porque mire, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37, ¿qué dice? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, Dios es serio. ¿Qué área nos está tocando ahí? Las emociones y la sentimental, ¿no? Emocionalmente, sentimentalmente, la mujer se une a sus hijos. Pero cuando viene a Cristo debe de entender, y aunque le duela, debe de entender que Jesús es primero que todos nuestros familiares. Y no te lo digo yo, lo dice la palabra. El que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, ¿por qué menciona a los hijos? Porque nuestro corazón está ligado a nuestros hijos, ¿verdad? Pero va a haber un momento que hay que decidir: con Cristo o con el hijo o con la hija. ¿Quién es primero en nuestras vidas? De eso está hablando aquí. De quién es primero en tu corazón. Por eso dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es primero? Aquí vienen los puntos importantes, donde a veces le han dicho al pastor Misael: es que es muy frío el pastor. A mí me han criticado mucho por eso. Es muy frío. Porque he tenido el carácter de decirle a mis hijos: si no quieren nada con el Señor, lo siento, hijos, pero mi Señor es primero. Mi Señor es primero. Frío el pastor, ¿verdad? Pero hay que saber hacer la diferencia. Por eso el Señor dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Verso que sigue, ¿qué dice? Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. No son los familiares ni los hijos la cruz. Es lo que nosotros sufrimos, porque les queremos, les apreciamos, y nos duele ver su condición, pero no podemos unirnos a ellos. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo, ya no hago lo que emocionalmente y sentimentalmente quiero hacer, sino que hago lo que Cristo quiere que haga. Terrible, ¿verdad? Hermanos amados, Dios nos protege y nos guarda porque somos su heredad.
pero Él también espera que tú y yo le amemos sobre todas las cosas.